En Al Pan Pan, la escribana Paola Pesano y la contadora Ana Correa presentan Asesores de Familia, consejos e ideas útiles para el presente y el futuro de las familias. Presenta Asesores de Familia, la primera empresa uruguaya de asesoramiento integral a la familia. Confianza y tranquilidad. Como todos los martes, exactamente, o cada 15 días, es que recibimos a los amigos de Asesores de Familia. En este caso están una vez más la escribana Paola Pesano. Bienvenida. Exacto. ¿Cómo estás? Y la doctora abogada Carolina Martínez. Bienvenida. Bueno, bienvenida. Debutando en el espacio. Así es. Bueno. Y vamos a hablar sobre las formas de extinción de la relación laboral y posibles reclamos. Está a la orden del día. Siempre. Los tiempos que corren. Los tiempos que corren está a la orden del día. Exactamente. Pero la gente sabe, está informada cuáles son los derechos que tiene, pero de un lado y del otro, del lado del personal y del lado de la patronal. No, y además hay derechos y obligaciones. Sí. Exacto. Hay mucho rumor, digamos, o el imaginario popular, yo qué sé. No te pueden bajar el sueldo porque es un despido indirecto. No te pueden cambiar el horario de un día para el otro. Exacto. Ese tipo de cosas que uno a veces no sabe cómo manejarlo. Claro, exactamente. En realidad puede haber distintas formas de que se extinga ese vínculo laboral, ¿no? Puede ser por mutuo acuerdo de tanto del trabajador como del empleador. Puede ser por causas externas a la voluntad de las partes. Y también por la voluntad misma de las partes, o sea, el trabajador, cuando quiere por su voluntad terminar el contrato de trabajo, realizando la denuncia o el abandono, y en el caso del empleador, cuando se produce efectivamente el despido. Bien. También es importante que en función de que se produzca esta ruptura y se configure el despido, en ocasiones existe el derecho a la indemnización por despido para el trabajador, pero en otras ocasiones no. Bueno, ahora, en el caso del derecho se toma la resolución del despido y está el derecho de la indemnización. Exacto. ¿Cuánto? Porque hay gente que se hace unos volúmenes, unos sueños de que ahora me echan y a mí me van a tener que pagar. Y hay una ley que en los últimos años se aprobó, en la cual no te pagan más de 5 años, ¿no? ¿Cómo es la historia? Claro, aunque tengas 30 de trabajo. Exactamente. Para hacer el cálculo de la indemnización, en realidad se toman en cuenta 2 elementos. La antigüedad que tiene la persona en la empresa, en su lugar de trabajo, y a su vez el sueldo de esta persona. En esa indemnización por despido se van a considerar todas las partidas de carácter salarial, ya sean realización de horas extras, los viáticos, comisiones, quebrantos de caja, salario vacacional, licencia no gozada, aguinaldo. Y en función de todos esos cálculos, incluido la remuneración del trabajador por ese mes trabajado donde se produce la ruptura de la relación, se calcula en función de la antigüedad. El tope máximo que puede llegar a tener un trabajador como indemnización son 6 mensualidades. 6 sueldos. Exactamente. 6 sueldos. Ese es el tope máximo. Del último, el que estaba cobrando. Nada de promedio ni nada. Del último. Se van a promediar en el caso de las partidas variables, por ejemplo, los viáticos o las comisiones y demás, pero siempre es del último sueldo que percibe el trabajador. En el caso de que sea un trabajador mensual, los trabajadores jornaleros tienen como tope máximo de esa indemnización 150 jornales. Decís tope máximo, ¿eso significa que puede ser menos de 6 meses? Claro. ¿Por qué? Y dependiendo de la antigüedad de la persona. ¿Cuál es la antigüedad? O sea, cuántos años trabaja. Por ejemplo, el trabajador mensual desde el día 1 genera ese derecho a la indemnización. Y se van a contar los años trabajados y las fracciones, los días y demás. En cambio, el trabajador jornalero, para tener ese derecho a la indemnización, tiene como mínimo haber trabajado 100 jornales. Está bien, pero si yo entré a trabajar, tengo 1 año de trabajador mensual en la empresa y me despiden. Sí. ¿Cuánto me tienen que pagar? Y ¿Hasta 6 meses? No. En ese caso, ¿cuándo influye la antigüedad? Ahí va, ¿cómo funciona el tema de la antigüedad? ¿Qué antigüedad tengo que tener para cobrar los 6 meses? Y como, o sea, una antigüedad mínima. Y 5 años más o menos. Ahí va, esa era mi pregunta. Disculpe, 5 años. Ahí está, perfectamente.
Ahí está. Bueno, y también hay que tener en cuenta que esta indemnización no corre en el caso de los contratos a término o por obra determinada, donde en el contrato se establece que después de determinado tiempo se va a extinguir naturalmente la relación, no va a surgir el despido. Más allá de que si dos personas realizan un contrato de trabajo que para determinada obra y por voluntad unilateral de una de ellas decide anticiparlo, o sea, anticipar esa ruptura, ahí se pueden sí generar la reparación de daños y perjuicios para cualquiera de las dos partes, tanto del trabajador hacia el empleador como del empleador al trabajador. Claro, también es que en ese tipo de contratos, o sea, el contrato de trabajo es indeterminado, en cambio el contrato de obra está estipulado para que se realice una obra determinada, entonces finaliza mismo con la entrega de la obra, digamos, con la realización de la misma. Claro. Y en otras situaciones donde no se da lugar a esta indemnización por despido, es cuando el empleador despide por notoria mala conducta del trabajador, ¿no? Y la notoria mala conducta se puede dar por el hecho de que el trabajador realice una falta grave o por una sucesión de pequeñas faltas que el empleador no tolera, por ejemplo, que el trabajador llegue consecuentemente siempre tarde. El empleador le informa que no tolera esto, le genera algún tipo de amonestación, alguna carta explicándole esta situación, y si esto se repite en el tiempo puede dar lugar a este despido por notoria mala conducta, no generando así el derecho de indemnización por despido para el trabajador. ¿Y cuando es una palabra contra la otra? Yo digo, me está despidiendo está diciendo esto para no pagarme el despido. Claro, ahí el empleador se va a tener que presentar al juzgado, ¿no? Y probar esa notoria mala conducta. Por eso es importante que en estas ocasiones siempre se realice algún tipo de escrito informándole al trabajador, bueno, usted no cumplió con su horario de trabajo, llegó tarde en tantas ocasiones. Y ahí el trabajador va a firmar cada una de esas avisos que le hace el empleador, sí. Claro, y eso serviría como prueba. Siempre he escuchado que hasta a partir de 3 amonestaciones después como que se considera que lo puedes pedir sin... Sí, por notoria mala conducta, sin derecho a indemnización. Son 3, sí, en 3 oportunidades. Podría ser, sí, no está estipulado por ley, pero sí, puede ser un buen criterio. Sí, influirá también la gravedad de las amonestaciones. De las amonestaciones, es verdad. Bien. Y cuando hay un tipo de cambio de condiciones de trabajo, por ejemplo, que el empleado entiende que, por ejemplo, un cambio de horario sin consultar, o a partir de mañana tenés que cambiar de horario y no puedo porque y... En ocasiones cuando se cambian las condiciones de trabajo y son el trabajador entiende que son en su perjuicio, se puede dar por indirectamente despedido, que es un tipo de despido indirecto. Exactamente. Lo considera así. Eso mismo. Y ahí también se genera el derecho a indemnización por despido, ¿no? El despido puede ser directo, cuando el empleador directamente le informa que ya no quiere mantener más la relación de trabajo, y ahí por supuesto se genera el derecho a indemnización. Puede ser este despido indirecto cuando cambian las condiciones, como tú dijiste, un cambio de horario que lo desfavorece, o cuando no se le han pagado las horas extras al trabajador, o las mensualidades por un determinado tiempo. Bueno, el trabajador ahí se da indirectamente despedido y se genera esta carga de la indemnización por despido. ¿Una rebaja de sueldo es un despido indirecto? Podría considerarse, sí, porque en realidad el derecho laboral es un derecho protector del trabajador, entonces todas las condiciones que sean desfavorables pueden llegar a considerarse como un despido indirecto. Sí, así es. ¿Y qué hay esto de que hoy en día en la balanza se inclina más por el empleado que por el empleador? En realidad, la base del derecho laboral fue proteger al trabajador, porque se entendía de que el patrón estaba en una situación de poder y la balanza era un poco para ayudar al trabajador. Yo creo que hoy por hoy, dado nuestro derecho, la idea es que ambos tengan sus garantías cubiertas y que no suceda esa desbalanza que se puede llegar a plantear. Acá un oyente pone una situación interesante. Dice, ¿qué pasa cuando la persona que cesa las tareas trabajó por encima del contrato y de la remuneración? ¿Tiene algún tipo de
posibilidades de reclamar? Que hizo más. Trabajó por encima del contrato, hizo más horas. Hizo más horas, trabajó más, yo sé, si es un albañil, capaz que hizo más de lo que le correspondía. No sé, supongo, estoy interpretando. Siempre hay que, estar al caso concreto y a lo que se estipuló en el contrato. Si realizó más horas, tiene derecho a reclamar las horas de más que haya realizado. Sí, pero yo no te contraté por 10 horas, te contraté por 8. Si las hiciste porque quisiste. Bueno, pero ahí habría que ver el medio de control que tenían para realizar esas horas, si había que marcar o no, y es toda cuestión de prueba también y poder llevarles argumentos para determinar que lo que dice el trabajador es así. No, pues yo hice el parrillero y el parrillero no estaba en el contrato que lo hiciera y lo hice porque... Bueno, ahí se irá a testigos. Ahí aparece el abogado del diablo. Claro. No, estoy tratando de interpretar lo que dice el presidente. Es toda una cuestión de prueba también, porque digo, si hay un contrato estipulado y tú haces más bueno, hay que ver también si la persona también lo hacía a conciencia del otro y se toleraba y como si ella, bueno, marcaba horas o bueno, eso se estableció de alguna forma, aunque no esté en el contrato. Todo que tenga forma de probarlo y también el empleador también va a tener derecho a decir, bueno, obviamente que en la relación laboral va a quedar claro, bueno, sí quiero que hagas esto, bueno, no te corresponde hacer esto porque el empleador sabe muy bien lo que se va a tener que atener después, ¿verdad? Digo, están como en una posición, como tú decías, Publia, que acosados realmente, por momentos, porque digo, bueno, la idea es encontrar un equilibrio entre lo que es el empresario, que también es una persona que está poniendo capital al servicio y generando puestos de trabajo. Y esa idea de que el empresario es todopoderoso hoy ya no se ve tanto, porque vemos empresas pequeñas y bueno, que tienen que asumir los gastos de los impuestos y son muchos realmente los gastos que tienen. Y bueno, hemos visto situaciones en donde los trabajadores injustificadamente van y bueno, plantean una demanda, como tú decís también, de dinero que excesivamente y bueno, y no corresponde, pero ¿qué pasa? Siempre terminan llegando a un acuerdo para no iniciar el juicio. Entonces ahí es el empleador, es donde termina cediendo algo que no correspondía pagar, pero para evitarse la problemática del juicio. Exactamente. Es todo un tira y afloje. A veces con justa razón y a veces sin justa razón. Sin duda, o sea, lo que se hay pretende un es que el uso y un abuso trabajador... de la ¿Tan cosa. complicado es un juicio de estas características? Ay, la doctora. Va a depender de la situación y de los medios de pruebas que tengamos y de lo que podamos llegar a conciliar en la primera conciliación ante la justicia, pero puede ser muy complicado, como no, depende de la situación. Y puede ser muy largo, ese es el otro problema. Sí, puede ser muy largo y eso también después se indexan absolutamente todos los reclamos, ¿no? De acuerdo al periodo de tiempo, periodo, las actualizaciones y los intereses y demás. Sí, es así. Acá pregunta un oyente, no tiene directamente con esto, pero está relacionado obviamente. Quisiera saber si los funcionarios del Estado podemos reclamar ante el Ministerio de Trabajo por rebajas de salario. Del Estado. Del Estado. Funcionarios del Estado. Del Estado, exactamente. Y ahí en realidad rige todo el estatuto de los funcionarios públicos, no en el ámbito privado, que vendría es otra a ser, cosa. Claro, que vendría a ser No caso. sé si la Oficina de Servicio Civil, quizás, o es el Ministerio de Trabajo. No, seguramente debe ser la oficina de Ministerio Civil. De Servicio Civil. De Servicio Civil. Que no sé si se encarga del tema de remuneraciones, pero tengo la duda, pero Sí, para es la los que funcionarios públicos. es la que reglamenta el vínculo de los funcionarios con el Estado. Y es más, ahora creo que está hasta unificado de todo el Estado. Bien. Mirá lo que dice, aquí en Salto los abogados buscan testigos de donde sea para hacer juicio a los patrones, especialmente los rurales. Hay una rosca. Sí, bueno, sin ir más lejos, esta semana, para una empresa que nosotros, bueno, le brindamos los servicios, un trabajador, se peleó con su pareja y decidió no ir a trabajar más durante un mes. Entonces, bueno, como vive en un lugar de afuera donde las casas no tienen numeración, no le llevaba el correo, digamos, la notificación, porque Seguro. obviamente ellos tienen que cumplir con los pasos, notificarle y Claro. demás, y todos los gastos que eso implica, porque si no se entiende que lo están despidiendo.
como estábamos hablando, y ahí en base tiene que pagar la indemnización. Claro, Entonces si no tuvimos es un abandono de su puesto de trabajo, que ahí no iría la indemnización. Lo importante es probar que se lo intimó a reintegrarse a ahí está. su Entonces, trabajo. bueno, tuvimos que ir a hacer un acta de notificación, intimación a la persona, notificándole, bueno, intimándole a que se presente a su puesto de trabajo, si no se lo iba a entender como que Era como que abandonaba. Y bueno, y en realidad él ahora, bueno, le hizo una demanda judicial y bueno, ¿qué va a probar? No sé, porque en realidad el que dejó de ir a trabajar fue él y no tuvo ningún problema a nivel laboral. Pero te digo que, y bueno, ahora tienen audiencia y demás, cosas que bueno, no correspondería en este caso. Acá el oyente que habló de cuando la persona cesa y realizó más tareas que la que correspondía por encima del contrato y todo, está aclarando. Yo lo relacioné por el lado de la construcción, pero no tiene nada que ver. Dice, concreto, percibía como empleado administrativo y realizaba tareas gerenciales y de supervisión. Bueno, va a tener que mucho probarlo. pasa eso, pasa que tendría de que que le haberlo. asignan otros puestos de trabajo y no le retribuyen. Y Claro. sigue figurando como en su trabajo inicial. Eso pasa mucho. Bueno, eso también es cuestión de que realmente lo pruebe y pueda reclamar Claro. a que, digamos, se le suba el escalafón de que se le pague el sueldo que le corresponde. Claro, de todos modos también habría que pensar que durante todo el periodo de trabajo de ese contrato tendría que haber estado reclamando. Yo estoy haciendo cosas que no, y dejar estampado. Claro, sin duda, Sin duda. eso Es mejor para obtener. hacer eso. Y Puede sí. ser dificultoso también por el vínculo, pero no, Sí. dejar sentado ese reclamo. Y sí, porque eso después genera prueba fehaciente en el caso de que se dé alguna controversia de las tareas que debía realizar o que realizó o no. Sería mucho mejor que se quedara sentado. Bien, cualquier cosa, todas estas preguntas que ustedes están haciendo se las pueden hacer directamente a los amigos de Asesores de Familia a través del 2900-2380, 2900-2380, llaman por teléfono, allí les dejan sus datos y les responden el llamado, pueden averiguar, mandar mail o coordinar entrevista a través de su página web, que es asesoresdefamilia.com.uy. Carolina, ¿te quedó algún tema así importante más allá del detalle de las preguntas? Bueno, que tener en cuenta. Sí, que en realidad no siempre se genera esta carga del empleador de pagar la indemnización por despido. Por ejemplo, en los contratos a plazo, no sé si lo dije o no, en los de a prueba, los afrales, ahí no se genera esta carga. Y que el empleador tiene 10 días para pagar esta indemnización y en el caso de que no lo haga, tiene una multa del 10%. Eso para tenerlo en cuenta ambas partes. O sea que si lo despide y no le pagan 10 días lo que le corresponde, Exactamente. tiene una multa. Puede negociar también el pago, ¿no? En cuotas. Sí, eso Sí. es. Es que es lo se que- ve mucho. sí, Sí, sí. La multa se la ve cobra, mucho la multa la negociación. cobra el empleado despedido. No, se le No. genera una multa a la empresa. A la empresa si no te pagan los 10 días. Exactamente. Pero también si negociás podés ¿Y a pagar quién el le paga patrón. esa? ¿Y a quién le paga? ¿Al La ministerio? indemnización No. se la paga al trabajador. Ah, eso, Trabajador, y eso. claro, sí, Ah, sí, está. sí, sí. Está. Ah, perdón. Si no lo paga en tiempo y forma, le debe pagar Exactamente. una multa. Una. Salvo que, bueno, pacten lo contrario o pacten una forma de pago. Sí. Bueno, Bueno, muy bien. el mundo laboral es un mundo muy particular, ¿no? Sí, Las sin duda relaciones- que sí. Las relaciones establecidas por momentos son bastante, ¿cómo te voy a decir? Agresivas. Es decir, Sí. como que no hay un término medio, no se llega a un término medio. Sí, justamente hoy tuvimos una clienta temprano y ella es empresaria y bueno, nos contaba todo un tema que había tenido con un trabajador porque olvidó en el momento que le pagó hacer firmar el recibo y después se generó, ¿no? Entonces decía cómo ella, a pesar de que había estudiado mucho en diferentes lugares, como decía, cómo nos enseña a ser empresario y cómo nos enseña también a ponerse la camiseta de la empresa al trabajador, que en realidad formando como un grupo que va para el mismo lugar. Seguro, no. Nosotros venimos de una cultura en la cual el señor es el propietario, el empresario, es el que tiene el dinero y que te explota.
Es decir, Sí. esa cosa de esa unión de que uno necesita del otro para poder, tanto el patrón como el empleado, ¿no? Es decir, los dos unidos llevan adelante la empresa. Entonces, de alguna forma, reparten, como te voy a decir, distintas obligaciones y distintos compromisos y es una negociación permanente, Sin pero no duda. una guerra. Eso es Sin lo duda, que no ven que están en el mismo equipo yendo para un Exacto, lugar. para un mismo lugar. Entonces ahí desde un lugar, como hablábamos con la contadora Ana Correa, que hablamos de ese asesoramiento también a las empresas a nivel de comunicación, bueno, obviamente que esto inicia desde la redacción de los contratos laborales, Exacto. pero más bien como lo hablábamos mucho en lo que era la empresa familiar, pero no tiene por qué también esa forma de entablar esa conversación y bueno, poner a las personas en el puesto de trabajo donde se sienta más cómodo, o sea, tomando en cuenta todo eso es que la empresa funciona. Exacto. Y bueno, da más rentabilidad para todos. Indudablemente. Recordamos el teléfono de Asesores de Familia, 2923-80, 2923-80, asesoresdefamilia.com.uy. Hoy nos acompañaron la doctora Carolina Martínez y la escribana Paola Pesano. Gracias por venir. Muchas gracias. Muchas gracias. Divorcios, sucesiones, abogados, escribanos, especialistas asesores de familia. 2-923-80. Presentó Asesores de Familia, la primera empresa uruguaya de asesoramiento integral a la familia. Confianza y tranquilidad.